Bueno, vamos con este análisis filológico, fraseológico, verborrágico del castellano peruano, ¿ok? Y dice así, lo he tenido que consignar en una tabletita para que más o menos me acompañe. Vamos por la primera. Accionar. Accionar. Sí, claro, quiere decir ejecutar. En inglés sería take action. Ejecutar. Tomar acción. Esa sería una traducción del inglés al castellano. Accionar. Muy popular en el castellano peruano, ¿ok? Es parte de la fraseología. Ligazón, ligazón, ligazón. Quiere decir que se unen dos propuestas, dos hipótesis, dos teorías. Habría un contubernio, habría una suerte de conspiración para formar una alianza, ligazón, ¿ok? Ligazón es parte del castellano peruano, muy frecuente. Hay viento por acá. Enarbolar sería la tercera palabrita, enarbolar, enarbolar. Quiere decir levantar, alzar, generalmente una bandera, generalmente una propuesta, generalmente una tesis. Hay una suerte de apoyo, de take sides, taking sides. Oh, se me cayó esto. Vamos por allá. Quiere decir que estaba en enarbolar, ¿no? No sé cómo se dice en castellano. Quiere decir que serías parcial. Que serías parcial a determinada propuesta, ¿ok? Se utiliza mucho en el castellano peruano enarbolar, 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 ¿ok? Algarabía, la algarabía está asociada al deporte, me recuerda a San Román, me recuerda a Martínez Morosini, algarabía de la selección peruana. 45 años atrás, algarabía, alegría, es un entusiasmo refulgente de un grupo de personas, da cuenta de una suerte de grupo gregario que vitorearía una suerte de triunfo, de victoria, ¿ok? Y generalmente es fugaz, ¿ok? Panacea, panacea es una suerte de Edén en el Perú, una suerte de Edén. Habrías llegado a una suerte de paraíso que tendría que ser como una suerte de pináculo, es un pináculo al que llegarías. No es una panacea, dice el peruano. No se trataría de una panacea, ¿no? De una suerte de Edén, del paraíso. Escalafón. El escalafón es un término que se utiliza en el Perú. Escalafón, ojo con la palabrita, ¿ok? Escalafón tiene que ver con el ascenso, sobre todo de subida, más que de bajada, de subida. Y sería el grado que se le otorgaría a un sujeto producto de sus méritos. ¿Okay? O sería un posicionamiento específico, ¿no? Al que habría que llegar en una suerte de peldaño. Palestra, la palestra es una tarima, siempre también es un pináculo, regresando al término casi político, casi de negocios. La palestra sería un destino,
al que se pretende llegar. Es un puerto al que se pretende llegar. En la palestra estaría la victoria, acontecería la derrota del enemigo, ¿ok? Deslindar, y esto está muy asociado a ligazón, que estaba arriba. Deslindar. ¿Por qué está asociado a ligazón? Porque tiene que ver con unir o desunir dos propuestas, ¿ok? Dos tesis, dos teorías, dos parcialidades o imparcialidades. Catalogar, que es parte del castellano peruano, tendría que ver con suscribir, con describir, con asignar, con consignar un fenómeno, de modo que arrastre una suerte de descripción, puede ser un prejuicio dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, pertenece a clase, pertenece a serie taxativa, ¿ok? Se trata de una designación de un sujeto o de un grupo, ¿ok? Básicamente sería eso. Atinar se utiliza también mucho en el castellano peruano, tendría que ver con una suerte de aventurar una propuesta, aventurar una descripción, aventurar un resultado, aventurar un movimiento, puede ser un movimiento político, puede ser un movimiento de galanteo, de flirteo, atinar, sí, es una suerte de lotería fraseológica, ¿ok? Estás apostando, hay una suerte de apuesta también, apuesta de piñata. Vanagloria, la vanagloria en el Perú, en el castellano peruano, viene del inglés de vainglory. No es que viene, los dos tienen su propia raíz latina, pero la palabra existe en ambos idiomas, ¿ok? Se utiliza mucho, vanagloria quiere decir con la exaltación de sí mismo, quiere decir un poco con la soberbia, ¿ok? La vanagloria, dice la Biblia que toda la gloria es para Dios, ¿ok? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Capítulo 3 del Eclesiastés, ¿ok? Que le entienda. Catapultar quiere decir someter, derrotar, constituir, erigir, pero sobre todo quiere decir que tu propuesta se impone, catapultas un proyecto, en detrimento generalmente de terceras personas, ¿ok? Catapultar. Coyuntura es un término que se utiliza mucho en sociología política peruana, es un término trillado, agotado, pero que es recurrente en el castellano peruano. Lineamiento quiere decir también propuesta, quiere decir habría un orden taxativo en el que uno se parcializaría con una determinada entrega, ¿ok? Se suman fuerzas a partir de el acuerdo y alianzas con respecto a un proyecto, lineamiento, ¿ok? Campechano, esta palabra se me escapa un poco, la conozco mucho, pero campechano sería un sujeto, con una vitalidad diferente, alegre, su personalidad es vernácula, su personalidad es fidedigna, es original. El campechano es un sujeto que se deja llevar por sus emociones más reales, de sangre, de vena, de arteria. El campechano es una persona con la que la gente quiere pasar tiempo, ¿ok?
Equiparar. Equiparar es un término soso, ¿ok? Es un término pobre que significa igualar, nivelar, ponerse a la altura. Son propuestas, son hipótesis, son tesis de un sujeto o un grupo de personas, ¿ok? Es un mal término, es un término de vestuario casi, es un muy mal término, es muy pobre el término. Pleitesía, no sé si ya lo había dicho, pleitesía quiere decir que rindes una suerte de homenaje, una oda a una tercera persona o a una nación o a un reino. Viene, por supuesto, es un concepto monárquico, se utiliza mucho en el castellano peruano. Compaginar. Compaginar es un término que da cuenta de lo mismo que veníamos hablando, de ligazón, de deslindar. Compaginar quiere decir unir, quiere decir cruzar conceptos para así asociarlos. En la compaginación sí hay cierta instancia de juxtaposición, ¿ok? Compaginar se utiliza mucho en el castellano peruano. Compaginar. Compaginar. Me falta un poquito sopesar este término, ¿ok? Desligarse, volvemos a lo mismo, tiene que ver con compaginar, tiene que ver con ligazón, tiene que ver con deslindar. Da cuenta mucho del castellano peruano, que da cuenta de la sociología del peruano, ¿ok? Desligarse quiere decir hacerse a un lado, retirarse de un concepto, de una idea, de un proyecto, de un grupo, de una propuesta, ¿ok? Congraciarse, se utiliza mucho en el castellano peruano. Congraciarse quiere decir comulgar, regresar, amistarse, reconciliarse, pero sobre todo quiere decir que sumas fuerzas con una tercera persona, ¿ok? O con un grupo social, político, lo que sea. Pundonor es un término que me recuerda a San Román, a Rulito Pinasco, a Martínez Morosini, de finales de la década de los 70, comienzos de los 80, cuando me retiré del país a finales del 83, ¿ok? Pundonor es un término que tiene una suerte de acepción deportiva, ¿ok? Anyway. Recatado se utiliza mucho en el Perú, quiere decir una persona discreta, quiere decir... sí, es una persona discreta. Recatada es una persona discreta. Se utiliza más que todo en términos femeninos. Da cuenta de la exposición de una mujer en la comunidad, ¿okay? En la sociedad, cómo se viste, cómo habla, las cosas que dice, las cosas que no dice, ¿ok? Recatado. Desfachatado, este es un término que se me escapa un poquito, quiere decir un poco una persona, un sinvergüenza, un aventurero, quiere decir una persona que eventualmente se burlaría de la sociedad. Desfachatado. Hay un poco de falta de respeto también, ¿ok? No sé si hablé del galardón. Galardón es un término que también se utiliza mucho en el Perú. El galardón sí es un orden taxativo, tiene que ver con un premio, tiene que ver con una adquisición, tiene que ver con el galardón. Sí, es una adquisición, es una victoria, es un triunfo, es un ascenso, ¿ok? Lineal se utiliza mucho en el Perú. El término lo dice en sí mismo, está escrito, lineal. Saca tu línea. Se utiliza mucho, todo lo que tenga que ver con lineamiento, con líneas, se utiliza mucho en el Perú, ¿ok? Denotar
quiere decir dar cuenta, describir, ¿ok? Se utiliza mucho en el Perú. Ya había, creo que, utilizado el término deslindar, lo estoy repitiendo. Zafarrancho, el zafarrancho en el Perú es mal utilizado, ¿ok? Zafarrancho significa otra cosa, no significa... En el Perú el zafarrancho es una suerte de... es una suerte de adefesio. Un zafarrancho es una suerte de vulgaridad, es un elemento mal constituido, ¿okay? Está mal la acepción que se le da en el castellano peruano, es casi un neologismo, porque no es lo que significa zafarrancho. Zafarrancho significa otra cosa. El zafarrancho es la iniciativa, la intención, pero sobre todo la iniciativa y la ejecución de limpiar un espacio físico para que después se pueda construir, se pueda levantar algo. Sobre todo se utiliza en los talleres de automóviles, en los buques, en los botes. Mal utilizado en el Perú. Anyway, no importa. Acaparar quiere decir que en el Perú, acaparar quiere decir que estarías tomando custodio de elementos que podrían hacer falta en la comunidad, ¿ok? Estás adquiriendo recursos producto de tener el dinero que te posibilita agolpar determinados productos, servicios, en detrimento de la sociedad, ¿ok? Acaparar, se utiliza mucho también en el castellano peruano. Ahora, pasando a otro pequeño universo, hay partes de la fraseología peruana que estas son circunstancias muy pobres del castellano peruano, ¿ok? Como se dice. No, es que no se dice. No se dice como se dice. Como se dice, no se dice. Directamente no se dice. Está dando cuenta de la torpeza de tu pensamiento. Y vamos a utilizar una palabra del castellano peruano. Está dando la torpeza de tu lineamiento, ¿ok? De pensamiento. El oro y el moro se repite mucho en el castellano peruano. El oro y el moro sería una suerte de volvemos a la palacea, ¿ok? Esto también se repite mucho en el castellano, lo que se llama, o cómo se llama, lo que se llama y cómo se llama. Esto es malísimo, ¿ok? Esto da cuenta de mucha pobreza, ¿ok? Esto es muy pobre, pero también se da en otras sociedades, no solamente se da en el Perú. ¿Okay? Ahora, en el Perú se dice por decirlo menos, por decirlo menos. No comment. Me abstengo. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina es una fraseología que se utiliza mucho en el castellano peruano. Da cuenta de inmediatez, de premura, de urgencia y de un suceso que acontecería de manera inmediata, ¿ok? Ahora bien, el peruano medianamente instruido, con ciertos recursos, suele utilizar esta fraseología. Desde luego es un término que no se utiliza en el castellano peruano, no es proclive del castellano peruano, solamente en realidad tiene asidero cuando se trataría de un profesor universitario, de un académico, de un investigador. Puede ser un político, un viejo zorro, ya estaba en la política 25 o 30 años,
que ha sido profesor universitario, que ha escrito libros, no es un término que se utilice en el Perú, ¿ok? Desde luego no se utiliza en el Perú. Cosa curiosa, ni siquiera en la Argentina y en Chile muy poquito. Desde luego no es parte del castellano peruano, solamente lo pueden utilizar gente que tenga cierto nivel intelectual. Lo puede utilizar cualquiera, pero no es propio de cualquiera, ¿ok? Naturalmente es un término muy similar a desde luego, también tiene que ver con cierto nivel académico, pero se utiliza con más frecuencia en el Perú, ¿ok? Ahora bien, dentro de los despilfarros, dentro del agotamiento, dentro de del maltrato del castellano, está por supuesto el aurita. El aurita en el castellano peruano es fabulosamente y notoriamente y fantásticamente aberrante. Es un término aberrante, es un término aberrante. Es propio del castellano mexicano, pero que pertenece al castellano mexicano. Es parte del ADN mexicano. En México no hay ningún problema. El aurita es parte inmunológico, vernacular, fidedigno del castellano mexicano. Malamente adquirido por el castellano venezolano, destruyó el castellano venezolano. En el castellano venezolano, de cada 10 palabras, 8 son aurita. El siguiente país, yo diría que el castellano venezolano, si no es lengua muerta, por el aurita pasaría a ser lengua muerta en cualquier momento. Y los que siguen son los peruanos y siguen utilizando ese aberrante, abominable aurita que ha destruido el castellano peruano. Es una cosa espantosa realmente. Ese es el castellano peruano, ese es el almacén. Y estamos hablando acá de clase media alta para arriba, gente que accede a una buena facultad, ¿no? No es no estamos hablando del populón, ¿no? Esto es gente que tiene una formación académica, gente que se ha recibido. En este sentido, en un discurso se utiliza una sola vez, a más que tengas que facilitar el ingreso a otro tópico del mismo tema. Pero una o dos veces ya caíste en recurrencia, ¿ok? Ya estás trillando el castellano, lo estás maltratando una sola vez en un discurso en este sentido y como corolario, es muy mal uso del castellano, pero malísimo. Recuerden, estas cosas es una observación de un peruano que ha vivido 40 años en el exterior. Me he paseado por todo el mundo, he tenido la suerte de pasearme por todo el mundo y he observado mucho. Creo que el castellano peruano tiene todo para ser epicentro. No de Hispanoamérica, porque el español nunca te lo va a aceptar. El español no te acepta ni el castellano chileno, ni el argentino, ni el mexicano, ni el uruguayo, ¿ok? Pero dentro de los que somos latinoamericanos, el castellano peruano puede ser epicentro si se deshace del aurita, si se deshace del votar. Votar no se dice votar, se dice tirar. Votar sí, botar el bote en el río, en el lago, en el mar. Es un término muy grosero, muy feo. Tiene que ver con el afeamiento del castellano. Te votaron, votar esto, votar lo otro. No, se tira. Echar. Hay otros términos, mucho más. Hay términos más hospitalarios, por Dios. Son términos muy malos, sí. El aurita es un cáncer en el castellano peruano.
ha generado metastasis, se da en las más altas esferas, se da incluso en un embajador puede llegar a decir ahorita, un general dice ahorita, lo cual es una vergüenza. Hay gente que en el Perú consigna a la guerra con Chile como la guerra del Pacífico. Imagínense cómo estamos. Ese es un concepto chileno, no es un concepto peruano, pero así estamos. De todos estos términos, ¿cuál es el que más me llama la atención? Ligazón. Ligazón es una brutalidad. Ligazón es que tú escuchas ligazón en el Benito Juárez, en el O'Hare de Chicago, en el LAX de Los Ángeles, en el MIA acá de Miami, y ya sabes que es peruano. Porque ligazón es un término netamente peruano. Es que no hay forma. No hay forma. Es que es una cosa que no. Pero yo pienso que fácilmente, por el buen acento limeño sobre todo, de gente educada, el peruano no se merece que parte de su fraseología esté arremolinada por estos términos tan pobres, tan vacuos. Es que no redondean el buen acento. El acento peruano es mucho más discreto, mucho más y más robusto que el castellano colombiano. Yo pienso que está a la par con el mexicano culto, yo pienso que están a la par. El castellano chileno culto también es muy bueno. El argentino y el uruguayo tienen lo suyo, es un castellano diferente, es otro idioma en realidad. Dicen que hablan castellano, pero hablan otro idioma. Que no es precisamente castellano. Se parece al castellano. Así como el rumano, así como el albano, así como el italiano, así como el portugués, que se parecen al castellano, pero son simplemente lenguas latinas. El castellano chileno de culto bien hablado es bastante bueno, es el mexicano también, el colombiano también, ya es más caribe, pero el peruano tiene ese epicentro, nuclea esa sensibilidad en la que funge, el castellano peruano funge de una suerte de amalgama todos estos castellanos de esta torre de Babel hispanoamericana y se erige, y regresando al castellano peruano, enarbola la bandera del acento más adusto. Es el castellano más adusto, pero lamentablemente arrastra este estigma de términos muy feos, muy feos. Ese ahorita es abominable, es abominable. A todos los embajadores de Torretales les tendría que prohibir salir con esa fraseología. Clase número 1, primer día, sáquense esa porquería. Pero bueno. Y entonces, mi gran problema es, yo no manejo esta fraseología. ¿Cómo llego a la casa de Pizarro, loco? Es que no hay nada para mí. Yo no conozco esta fraseología. La conozco como observador. Es una reminiscencia, por supuesto, en mí. En todo momento la estoy recordando. La sé detectar, ¿ok? Yo la escucho y yo sé de dónde viene. Pero no es parte de mi fraseología. Es más, me es incómoda, me es ajena casi. La puedo reconocer, ¿eh? La puedo reconocer. Viví en el Perú hasta los 17 años y regresé en la década de los 90, ida y vuelta. Buenos Aires, Lima, Buenos Aires. Hasta que me vine a los Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que piensas tú? El Mar de Grau, presente, arriba, siempre arriba, José Quiñones, viva la nación peruana, viva el reino del Perú, viva el imperio peruano,
No tengo libreta electoral, loco. No me quieren asignar una libreta electoral. Qué cosa loca. Me he comunicado con la RENIEC, consulado peruano. Dicen que estoy observado, que yo soy desertor del servicio militar. Yo nunca hice el servicio militar. Por favor. Que tengo un divorcio no declarado. Yo nunca me casé en el Perú. La RENIEC se comunicó conmigo, me dijo, señor Carrillo, no se preocupe, está todo bien, usted puede acercarse al consulado peruano y reclamar su DNI, ustedes le dicen DNI ahora, la libreta electoral, qué cosa loca. Anyway, fui y me dicen que está observado, no sé, ya no sé qué decir, no me pude inscribir para las elecciones presidenciales del 2026, no tengo documentos, loco. No tengo documentos. Todo lo que tengo es un pasaporte americano. No tengo documentos. No soy peruano. Bueno, será porque soy charapa de repente, loco. Debe ser esa la razón. Ese es el problema. Los peruanos, no, los charapas no somos reconocidos como peruanos. Qué cosa loca. No somos reconocidos como peruanos. Debe ser por eso que no me quieren asignar un documento nacional de identidad, no una libreta electoral. Esa debe ser la razón. Bueno, si les gustó el video, si hay términos que ustedes reconocen, o si me faltó uno, me comí uno de repente, no lo mencioné, por favor menciónenlo abajo. Es un videito que lo he ido sumando día tras día, casi coleccionando. Es un video de colección. Dios les bendiga. Yo soy Miguel, South Beach, Florida.